Isabel, es momento de que hablemos sobre tu estancia aquí. Esas fueron las palabras de mi hijo, Mateo, justo antes de comunicarme que debería abonar un alquiler por la habitación donde me recuperaba. Su mirada esquivaba la mía mientras argumentaba que los gastos se habían incrementado y era necesario que yo aportara. Si tan solo hubiera sabido que el techo bajo el cual descansaba cada noche, en realidad, me pertenecía. Todo empezó 4 meses atrás, cuando sufrí una caída aparatosa en el cuarto de baño de mi hogar. Una fractura de fémur a mis 70 años no es cualquier cosa. Tras la intervención quirúrgica, Mateo y Sofía, mi nuera, se mostraron muy solícitos e insistieron en que me trasladara temporalmente a su casa. «Mamá, no puedes quedarte sola en estas circunstancias. En casa hay sitio de sobra y los niños estarán encantados de tenerte», me dijo Mateo con una sonrisa que evocó en mí recuerdos de su niñez. Acepté, pensando que sería cuestión de unas pocas semanas, quizás un par de meses, hasta que recuperara mi autonomía por completo. Aquella tarde de junio, mientras me instalaba en su vivienda, experimenté una mezcla de agradecimiento y una punzada de melancolía. La casa donde ahora residía mi hijo mayor era de estilo minimalista y amplios ventanales, muy distinta al hogar familiar donde yo había transcurrido la mayor parte de mi vida adulta. Aquella casa donde cría a mis 3 vástagos, donde festejamos innumerables cumpleaños, nochebuenas y donde di el último adiós a mi Javier hace ya una década. Los primeros días transcurrieron como una idílica convivencia. Mis nietos, Adrián de 14 años y Valeria de 10, me visitaban en mi habitación para enseñarme sus avances escolares o simplemente para charlar un rato. Sofía se esmeraba en mostrarse atenta, aunque siempre percibí una calculada tirantez en su sonrisa, más estudiada que sincera. Mateo pasaba a darme los buenos días cada mañana antes de marcharse a su empleo, preguntando invariablemente cómo había descansado. Pero, como reza el dicho, las visitas y el pescado fresco, a los 3 días empiezan a oler. Transcurrido el primer mes, comencé a notar cambios sutiles. Las visitas de mis nietos se hicieron más esporádicas, no por voluntad propia, sino porque Sofía siempre parecía tener alguna actividad extraescolar inventada justo cuando ellos intentaban acercarse a mi cuarto. La comida empezó a llegar con retraso, a veces recalentada y escasa, otras veces ni llegaba porque pensaban que ya habría picado algo. Una mañana, mientras intentaba colaborar en la cocina, Sofía me observó con apenas disimulada impaciencia. «Isabel, de verdad, no te molestes. Descansa, que para eso estás aquí», me espetó con un tono que denotaba más fastidio que consideración genuina. «Hija, ya me encuentro mucho mejor, no me agrada sentirme un estorbo», repliqué, intentando quitarle hierro al asunto. «Bueno, pero es que lo haces todo a un ritmo tan pausado y hoy tengo bastante que hacer». Sus palabras me hirieron, pero opté por el silencio. Con los años he aprendido que no todas las batallas merecen ser libradas en el acto. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Fue a los 2 meses cuando la situación dio un vuelco. Una noche, mientras el resto de la casa dormía, me incorporé para beber un vaso de agua. Mi cadera había experimentado una notable mejoría y aunque todavía me apoyaba en un bastón, podía desplazarme con relativa soltura. Al pasar cerca del despacho, escuché voces. La puerta estaba entornada y la luz encendida. Eran Mateo y Sofía. No era mi intención escuchar a hurtadillas, nunca he sido esa clase de persona, pero al oír mi nombre, me detuve casi por instinto. «Mateo, han transcurrido 2 meses, tu madre ya se mueve bastante bien. ¿No tiene pensado regresar a su casa?», la voz de Sofía sonaba tensa, apenas contenida. «No lo sé, cariño. Sabes que vive sola desde que papá falleció y eso me inquieta. Además, su estancia aquí nos está suponiendo un extra considerable, la comida especial que necesita, la calefacción más alta por las noches, sus medicamentos. Es mi madre, Sofía, y lo comprendo, pero también tenemos nuestros propios compromisos y, francamente, tu madre tiene su pensión, tiene sus ahorrillos, no debería ser una carga económica para nosotros». Siguió un silencio prolongado, cargado de tensión. Luego, escuché a mi hijo suspirar. «¿Y qué sugieres?» «Si va a permanecer más tiempo, debería colaborar con los gastos. No digo que pague una fortuna, pero sí algo simbólico, una aportación mensual».
Al fin y al cabo, está utilizando una habitación y generando un consumo. Me quedé inmóvil, con el corazón palpitando con tal fuerza que temí que pudieran oírlo desde el despacho. Mi propio hijo sopesaba la idea de cobrarme un alquiler a mí, que tanto había sacrificado por él. No sé si tengo cara para pedirle eso a mamá, dijo Mateo, y por un instante sentí un atisbo de alivio. Pues tendrás que encontrarla, o que ella encuentre otro sitio. Ambos sabemos que puede permitírselo, replicó Sofía con firmeza. En ese preciso instante, comprendí algo que me dejó helada. Ellos ignoraban, o habían decidido ignorar, que la casa que pisaban, esa vivienda minimalista y de amplios ventanales, estaba a mi nombre. A nombre de Isabel Vargas. La historia se remontaba a más de una década atrás. Javier y yo habíamos invertido con prudencia a lo largo de nuestra vida laboral. Adquirimos algunas propiedades, entre ellas 3 apartamentos para alquilar y la casa donde ahora residía Mateo con su familia. En un principio, la compramos como una inversión destinada al alquiler, pero cuando Mateo contrajo matrimonio y formó su propia familia, decidimos ofrecérsela bajo un acuerdo particular. Ellos abonarían una mensualidad mínima, casi testimonial, hasta que Javier y yo decidiéramos transferirles la propiedad de forma definitiva. Cuando Javier enfermó, optamos por simplificar nuestras vidas. Le solicité a Mateo, que recién se había licenciado en empresariales y siempre había tenido buena mano con los números, que me asistiera en la administración de nuestras propiedades y finanzas. Él aceptó de buen grado y le otorgué un poder general para administrar mis bienes, confiando plenamente en su criterio y buen hacer. Lo que nunca llegamos a formalizar fue la transferencia de la titularidad de ninguna propiedad a su nombre. Eso estaba contemplado en nuestro testamento para cuando ambos faltásemos, pero, al parecer, Mateo había olvidado ese pequeño detalle o, quizás, había asumido que la propiedad ya era suya de facto. Aquella noche regresé a mi habitación sin el vaso de agua, pero con una claridad meridiana en mi mente y una sed insaciable de justicia. Necesitaba tiempo para reflexionar, para decidir cómo abordar esta dolorosa tesitura. Los días subsiguientes me dediqué a observar todo con una nueva perspectiva. Noté cómo Sofía dejaba, como quien no quiere la cosa, revistas con artículos sobre la vida en apartamentos tutelados sobre la mesa del salón, o cómo Mateo comenzaba a mencionar con creciente frecuencia lo caro que resultaba mantener una casa tan grande, cada vez que coincidíamos. Eran mensajes sutiles, pero inequívocos. Una semana después de aquella conversación que había presenciado sin querer, Mateo me invitó a tomar un café en el porche. Era una mañana soleada de junio. Los niños estaban en alguna actividad y Sofía había salido con unas amigas. «Mamá, necesito hablar contigo de un asunto importante», comenzó con ese tono formal que solía emplear en sus negociaciones laborales. Yo ya intuía lo que se avecinaba, pero fingí ignorancia. «Claro, hijo, dime». «Llevas viviendo con nosotros casi 3 meses y, de verdad, estamos encantados de tenerte aquí», hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Pero nuestra economía no es tan boyante como quisiéramos, la formación de los niños, la hipoteca, los gastos corrientes». «¿Tenéis dificultades económicas, hijo?», inquirí con genuina preocupación porque, por encima de todo, era mi hijo y lo amaba. «No exactamente dificultades, pero sí ciertas limitaciones». Y pensaba, bueno, Sofía y yo pensábamos que tal vez podrías colaborar un poco mientras estés con nosotros. Lo miré fijamente, esperando que prosiguiera. «Una pequeña ayuda, algo simbólico, unos 450 euros mensuales. Tienes tu pensión y tus inversiones, sería justo que contribuyeras a la economía familiar durante tu estancia». Sentí un pellizco en el alma que nada tenía que ver con dolencias cardíacas, era el dolor de la decepción. «Mateo, ¿me estás diciendo que debo pagar un alquiler por vivir en tu casa?». Él se removió, visiblemente incómodo, en su asiento. «No lo interpretes así, mamá, es una contribución, como la que haría cualquier adulto que reside en una vivienda y comparte gastos. No es que te estemos cobrando como si fueras una extraña». Guardé silencio por un instante, sopesando mis alternativas. Podría revelarle en ese mismo momento que la casa era mía, que él había estado abonando una mensualidad irrisoria a su propio padre y a mí durante años. Podría mostrarle mi indignación, mi profundo dolor. Pero algo me contuvo.
quizás fue la prudencia que otorgan los años, o tal vez una intuición que me susurraba que había algo más en toda esta historia. Entiendo, asentí finalmente. ¿De cuánto estaríamos hablando para esa contribución? Mateo pareció aliviado por mi aparente aceptación. Me mencionó la cifra de 450 euros, que no era despreciable para una pensionista, aunque ciertamente yo podía afrontarla. Lo que él desconocía era que yo disponía de bastante más que mi pensión. Los alquileres de mis otros apartamentos, que él mismo gestionaba para mí, generaban ingresos sustanciales, si bien últimamente los informes de rentabilidad que él me presentaba reflejaban ingresos menguantes. Necesito unos días para considerarlo, hijo, es una decisión importante. Por supuesto, mamá, tómate el tiempo que necesites. Esa misma tarde, aprovechando que todos habían salido, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisé minuciosamente mis documentos personales. En una carpeta que guardaba en un neceser con doble fondo, encontré copias de las escrituras de mis inmuebles, incluida la de la casa donde nos encontrábamos. También hallé los extractos bancarios antiguos que yo misma solía imprimir antes de delegar toda la gestión en Mateo. Al comparar esos documentos con los informes que Mateo me había estado facilitando, detecté discrepancias notables. Los ingresos de mis apartamentos parecían haber encogido y ciertos gastos de comunidad estaban claramente abultados. Nada excesivamente flagrante, pero sí lo suficiente para encender mis alarmas. Al día siguiente, con la excusa de tener que ir a una revisión médica rutinaria, solicité un taxi y me presenté en el despacho de mi viejo amigo y abogado, Fernando Aguirre. Nuestra amistad se remontaba a la época en que Javier y yo adquirimos nuestra primera vivienda. Él se había encargado de todos nuestros asuntos legales durante décadas. Isabel, qué grata sorpresa, exclamó al verme entrar en su despacho, que olía a libros antiguos y a justicia, apoyada en mi bastón. ¿Cómo va esa cadera? Mejorando, Fernando, mejorando. Pero no vengo por cuestiones médicas. Necesito que me confirmes unos datos sobre mis propiedades. Le expuse someramente la situación, sin entrar en detalles sobre mis incipientes sospechas hacia Mateo. Fernando consultó sus archivos y me ratificó lo que yo ya sabía. Seguía siendo la única titular legal de todos mis inmuebles, incluida la casa donde residía Mateo. El poder general que le había otorgado a mi hijo le permitía administrar los bienes, pero en ningún caso venderlos o cambiar su titularidad sin un poder específico para ello. ¿Has pensado en actualizar tu testamento, Isabel, ahora que tu movilidad es más reducida?, sugirió Fernando. No estoy planeando mi funeral todavía, Fernando, le respondí con una media sonrisa, pero sí, quizás sea buen momento para revisar ciertos aspectos legales. Te llamaré para concertar una cita formal en breve. Antes de marcharme, le solicité copias certificadas de las escrituras de todas mis propiedades y un informe detallado del estado actual de las mismas. Fernando prometió tenerlo todo listo en unos 10 días. De regreso a casa, decidí indagar un poco más por mi cuenta. Mientras todos estaban fuera, creo que en un partido de fútbol de Adrián, entré con sigilo en el despacho de Mateo. No me sentía cómoda hurgando en sus cosas, pero la necesidad de respuestas era imperiosa. En un cajón con llave, que curiosamente no estaba cerrado del todo, encontré correspondencia bancaria dirigida a mí que nunca había visto. Eran extractos bancarios a mi nombre que jamás había recibido, con notificaciones de transferencias periódicas a una cuenta que no reconocía. También hallé un borrador de un contrato de compraventa de esta misma casa, con una firma torpemente imitada que pretendía ser la mía. El corazón se me desbocó. ¿Mi propio hijo estaba intentando despojarme de mis bienes? ¿Estaba malversando mi dinero? Quería creer que existía una explicación lógica, que todo era un terrible malentendido. Esa noche, durante la cena, que fue más frugal de lo habitual, observé a mi familia con otros ojos. Adrián y Valeria seguían siendo los niños dulces y ajenos a estas turbiedades que siempre habían sido. Sofía parecía más crispada de lo normal, rehusando mi mirada, y Mateo, mi Mateo, el niño al que una vez acuné en mis brazos prometiéndole protección eterna, ahora me resultaba un extraño. Mateo, dije con naturalidad mientras Sofía repartía unas manzanas asadas, he estado pensando en poner mis asuntos en orden. Con esto de la operación, una se da cuenta de que conviene tenerlo todo bien atado.
Lo vi tensarse ligeramente. ¿Qué tipo de asuntos, mamá? Oh, ya sabes, testamento, propiedades. Por cierto, ¿cómo van las cuentas de los apartamentos? Hace tiempo que no me das un resumen detallado. Todo en orden, mamá, respondió con presteza. Los inquilinos pagan bien, gastos controlados. Te preparo algo la semana que viene. Me encantaría. Y ya que hablamos de propiedades, ¿recuerdas si llegamos a escriturar esta casa a tu nombre? Tengo la sensación de que ese trámite quedó pendiente. Mateo palideció visiblemente. No, creo que no, pero siempre se entendió que la casa sería para mí, ¿verdad? Por supuesto, hijo, solo me preguntaba por el aspecto legal, ya sabes cómo son estas cosas. La conversación derivó hacia otros temas, pero percibí que tanto Mateo como Sofía intercambiaron miradas de nerviosismo durante el resto de la cena. Al día siguiente, Mateo me abordó mientras yo leía en el jardín, con una falsa campechanía. Mamá, sobre lo que comentamos ayer, he estado mirando unos papeles y creo que sería bueno formalizar ya lo de la casa. Es una simpleza, pero así estamos todos más tranquilos. ¿Y qué papeles has mirado exactamente, hijo?, inquirí con la mayor inocencia que pude fingir. Oh, facturas de mantenimiento, nada relevante. Es solo que caí en la cuenta de que sería mejor tenerlo todo claro legalmente. Mentira. Mi hijo me estaba mintiendo descaradamente. El dolor que experimenté en ese instante fue indescriptible. Podríamos hablar con Fernando, tu abogado, prosiguió Mateo. Yo me encargaría de gestionarlo todo, tú solo tendrías que firmar. ¿Y qué has considerado respecto a mi propuesta?, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino de emociones que me embargaba. Lo pensaré. Por cierto, sobre la contribución económica que me solicitaste, he decidido aceptar. Mateo no pudo ocultar un gesto de triunfo, seguido inmediatamente de alivio. Es lo justo, añadí, pero quiero que sea todo oficial, un contrato de alquiler, con sus recibos mensuales. No hace falta tanta formalidad, mamá, somos familia. Insisto, hijo. Las cuentas claras conservan las amistades y, sobre todo, las familias. Si voy a pagar un alquiler, quiero un contrato como cualquier otro inquilino. Lo vi titubear, pero finalmente asintió. Como tú quieras, mamá. Prepararé un documento sencillo. Perfecto. Y ya que estamos formalizando esta situación, me gustaría revisar también el estado de mis otros apartamentos. Quizás podríamos reunirnos con Fernando la próxima semana. Claro, respondió con rapidez, aunque noté un ligero temblor en su voz. Aunque ando muy ocupado últimamente, tal vez en un par de semanas. No hay ninguna prisa, le aseguré con una sonrisa serena. Tenemos tiempo. Esa noche, mientras me disponía a dormir, observé por la ventana el jardín que Sofía cuidaba con tanto esmero, un jardín en mi propiedad, regado con mi dinero, donde mis nietos jugaban ignorando que su abuela era quien les proveía ese hogar. Mi hijo no lo sabía, pero acababa de firmar el prólogo de su propia lección, y yo estaba a punto de impartirle la más importante que jamás hubiera aprendido. No sería una lección de revancha ni de humillación, sino de ***, ¿verdad?, integridad y de las inevitables consecuencias de nuestros actos ***. A mis 70 años, después de criar 3 hijos, enterrar a mi esposo y superar una compleja operación de fémur, estaba a punto de afrontar el que quizás sería el desafío más doloroso de todos: enseñarle a mi hijo mayor que el respeto no se devalúa con la edad y que subestimar a una madre puede ser el error más costoso que uno pueda cometer. Al día siguiente, Mateo me entregó un documento titulado Convenio de Convivencia y Aportación Económica. Era evidente que lo había redactado él mismo, probablemente ayudándose de alguna plantilla descargada de Internet, pues contenía cláusulas ambiguas y una redacción apresurada. Mientras lo leía, tuve que reprimir una sonrisa irónica. Mi hijo, que había cursado estudios de Derecho aunque nunca llegara a ejercer, había elaborado un contrato plagado de lagunas legales. ¿Te parece bien, mamá?, preguntó, escrutando mi rostro con atención. Parece adecuado, respondí con aplomo. Aunque me gustaría añadir que el pago se realice mediante transferencia bancaria, para que quede constancia de cada transacción. Mateo pareció momentáneamente desconcertado, pero asintió.
Claro, como prefieras. Esa misma tarde efectué la primera transferencia. La cantidad no era baladí, equivalía a casi la mitad de mi pensión mensual. Mientras confirmaba la operación en la aplicación de mi banco, sentí una extraña amalgama de tristeza y férrea determinación. No era el dinero lo que me dolía, sino lo que simbolizaba la pérdida de respeto, la invisibilización que tantas mujeres mayores padecemos, incluso a manos de nuestros propios hijos. Ya he hecho la transferencia, Mateo, le informé durante la cena. Cuando puedas, me das un recibo. Sofía, que estaba sirviendo la sopa, casi vuelca la sopera. Claramente, no esperaba que yo fuera tan metódica con este asunto. Mamá, no es necesario tanto formalismo, insistió Mateo. Insisto, si vamos a hacer esto, hagámoslo como es debido. A regañadientes, Mateo me entregó un recibo manuscrito al día siguiente. Lo guardé cuidadosamente en una nueva carpeta que había comenzado a organizar. Entretanto, mi plan seguía su curso. Contacté de nuevo con Fernando, mi abogado, y le encomendé que investigara con discreción los movimientos financieros que Mateo había estado realizando con mis propiedades. Isabel, esto es un asunto delicado, me advirtió Fernando. Si tus sospechas se confirman, podríamos estar ante un presunto delito de administración desleal. Lo sé, Fernando, y precisamente por eso necesito tener la certeza absoluta antes de tomar cualquier decisión. Fernando prometió actuar con la máxima discreción y exhaustividad. Mientras aguardaba sus averiguaciones, decidí visitar a mis otros dos hijos, Clara, mi hija mediana que residía en otra ciudad, y Pablo, el menor, que vivía a unas pocas barriadas de distancia. Pablo, el más impulsivo de mis hijos, fue el primero en recibirme. Al verme entrar en su apartamento apoyada en mi bastón, sus ojos se llenaron de genuina preocupación. «Mamá, ¿qué tal?» No sabía que ya salía sola con tanta facilidad. «Hijo, una fractura de fémur no me ha convertido en una estatua», respondí con una sonrisa, «y hay asuntos que una madre debe atender por sí misma». Durante un café, le expuse parte de la situación. Omití mis sospechas sobre la posible malversación, pero sí le expliqué que Mateo me estaba cobrando un alquiler. ¿Qué? «Pero si esa casa es tuya», exclamó indignado. ¿Tú sí lo recuerdas? Por supuesto, papá siempre nos lo dijo. La casa sigue a tu nombre, vosotros solo le permitisteis vivir allí con una mensualidad simbólica. Sentí un pequeño alivio. Al menos, no todos mis hijos habían olvidado la verdad. Mateo parece haberlo olvidado, comenté con un deje de tristeza. ¿Quieres que hable con él? No, hijo, esto es algo que debo gestionar a mi manera. Solo quería que estuvieras al tanto por si, en algún momento, necesito tu apoyo. La visita a Clara fue similar. Mi hija, siempre pragmática y directa, me ofreció inmediatamente que me mudara con ella e incluso sugirió acciones legales más contundentes. «Mamá, mi casa es tu casa y no tienes que pagar ni un céntimo. Deberías denunciar esta situación». «Gracias, cariño, pero necesito resolver esto por mí misma. No se trata solo de un techo, sino de principios». Tanto Pablo como Clara respetaron mi decisión, aunque la inquietud era palpable en sus miradas. Les pedí absoluta discreción, ninguno debía comentar nada con Mateo hasta que yo se lo indicara. De regreso en casa de Mateo, noté un cambio sutil en mi propia actitud. Ya no me sentía como la madre o la suegra que debía mostrarse agradecida por la caridad que le ofrecían. Comencé a comportarme más como una ** arrendataria con derechos ***. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno, me senté tranquilamente en el salón principal y encendí el televisor a un volumen considerable. «Isabel», dijo Sofía con voz tensa, «¿podrías bajarlo un poco? Estoy intentando concentrarme en unas gestiones». «Por supuesto», respondí amablemente, bajando solo ligeramente el volumen. «Por cierto, he notado que la persiana de mi habitación no sube del todo. ¿Podríais arreglarla? Como inquilina, tengo derecho a que las instalaciones funcionen correctamente». La expresión de Sofía fue una mezcla impagable de sorpresa, indignación y desconcierto. «Le diré a Mateo que lo revise cuando vuelva», respondió secamente. «Gracias, sería lo apropiado».
Ese mismo patrón se repitió durante las semanas siguientes. Dejé de ofrecerme para ayudar en la cocina o con la limpieza. Al fin y al cabo, los inquilinos no realizan las tareas domésticas de sus arrendadores. Comencé a utilizar los espacios comunes con mayor libertad, invitando ocasionalmente a mi vieja amiga Aurora para jugar unas partidas de canasta en el salón, algo que antes evitaba para no molestar. También empecé a solicitar pequeñas reparaciones, una bombilla fundida en el pasillo, un grifo del baño de invitados que goteaba, el aire acondicionado de mi cuarto que hacía un ruido extraño, siempre con cortesía, pero con firmeza. Mateo y Sofía parecían desconcertados por este cambio de actitud, pero no decían nada abiertamente. Al fin y al cabo, estaban ingresando un dinero extra que, por sus caras, no les venía nada mal. Mientras tanto, mi investigación progresaba. Fernando me envió un informe preliminar que confirmaba mis peores temores. Mateo había estado *** desviando sistemáticamente pequeñas cantidades de mis cuentas. *** durante los últimos 3 años, nada demasiado evidente, sumas lo suficientemente discretas como para pasar inadvertidas si no se realizaba un análisis minucioso. Estimaba el desvío en unos 15.000 euros. Isabel, me dijo Fernando por teléfono, además de los desvíos, tengo constancia de que Mateo ha contactado con varias agencias inmobiliarias para tasar la casa. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. ¿Puede venderla sin mi consentimiento? Legalmente no, sin tu firma explícita en un poder notarial específico para la venta o en la propia escritura de compraventa, pero su insistencia es preocupante. Entiendo, mantente alerta, por favor. La confirmación llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras todos estaban fuera, sonó el timbre. Era un joven de aspecto pulcro, con una sonrisa demasiado ensayada, que se presentó como agente de una conocida inmobiliaria. Buenas tardes, ¿el señor Mateo Vargas? No se encuentra en este momento, soy su madre, Isabel. Oh, encantado, señora. Solo venía a dejarle esta documentación sobre la valoración de la propiedad que nos encargó. Y también adjuntamos unas propuestas de apartamentos más pequeños en la zona norte, por si fueran de su interés tras la operación que está considerando. El joven me entregó un sobre voluminoso y se despidió con una inclinación de cabeza. Dentro encontré una tasación detallada de la casa, llamativamente baja para el valor de mercado, y un catálogo de apartamentos tutelados en zonas periféricas. Era evidente para quién estaban pensados esos apartamentos. Esa noche, durante la cena, decidí tantear el terreno. Mateo estaba pensando que, a mi edad, quizás debería buscar un sitio más recogido, más adecuado para una persona sola, comenté como quien no quiere la cosa mientras servía la ensalada. Vi cómo Mateo y Sofía intercambiaban miradas veloces. Pues mira, mamá, es algo que también habíamos comentado Sofía y yo, respondió Mateo con cautela. Hay residencias estupendas hoy en día, o incluso pequeños pisos con servicios adaptados cerca de aquí. Qué interesante. ¿Y qué sucedería con mi casa actual, la que tengo de toda la vida, donde vivía antes de venir aquí? Podríamos encargarnos de venderla por ti, para que no tuvieras preocupaciones, se apresuró a decir Sofía. Conocemos algunas inmobiliarias de confianza. Estoy segura de que sí, respondí con una sonrisa enigmática. 2 días después, recibí una llamada urgente de Fernando. Isabel, malas noticias. Mateo ha intentado inscribir un cambio de titularidad de la casa donde vives actualmente a su nombre, utilizando aquel poder general que le diste hace años. Pero ese poder no le faculta para hacer eso. Exactamente. El registrador de la propiedad ha denegado la inscripción porque el poder no es específico para la venta o donación de ese inmueble, pero el hecho de que lo haya intentado es gravísimo. La intención es clara. Supe entonces que había llegado el momento de actuar. No podía demorar más la confrontación, pero deseaba hacerlo de una manera que todos aprendieran una lección, sin que la familia quedara irremediablemente rota. Esa misma noche le pedí a Mateo que organizara una reunión familiar para el fin de semana. Necesito hablar con todos vosotros sobre mi futuro, le expliqué. He tomado algunas decisiones importantes. Mateo pareció aliviado.
probablemente interpretando que finalmente había accedido a mudarme a un lugar más pequeño, tal vez a uno de esos apartamentos tutelados. El sábado siguiente, toda la familia estaba congregada en el salón, Mateo y Sofía, mis nietos Adrián y Valeria, y también había invitado a Clara y Pablo con sus respectivas familias. Fernando también asistió a petición mía, portando un elegante maletín de cuero lleno de documentos. Gracias a todos por venir, comencé cuando todos estuvieron acomodados. Como sabéis, desde mi operación de fémur he estado reflexionando mucho sobre mi situación. Ya no soy una jovencita y es preciso pensar en el futuro. Vi cómo Mateo asentía con un gesto de aprobación. En estos meses viviendo aquí, he comprendido muchas cosas. Una de ellas es la importancia de la transparencia en los asuntos familiares. Abrí la carpeta donde había guardado meticulosamente cada uno de los justificantes de las transferencias del alquiler que había pagado durante los últimos meses. He estado abonando una cantidad mensual a Mateo y Sofía por permitirme residir en esta casa. Aquí están todos los comprobantes. Noté cómo Clara y Pablo fulminaban a Mateo con la mirada. Él comenzó a mostrarse visiblemente incómodo. No los juzgo por ello, proseguí. Cada familia establece sus propios acuerdos. Sin embargo, hay algo fundamental que parece haberse olvidado con el transcurso del tiempo. Hice una seña a Fernando, quien extrajo un documento de su maletín y me lo entregó. Esta es la escritura original de esta casa, adquirida por Javier y por mí hace casi 30 años. Como pueden ver, la titularidad es exclusivamente mía. Nunca fue transferida a Mateo, aunque le permitimos vivir aquí abonando una cantidad simbólica. El silencio en la sala era tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Mateo había perdido el color por completo. Mamá, yo no entiendo, balbuceó. Siempre pensé que la casa era tuya en el sentido de que tu padre y yo te la habíamos cedido, completé. O quizás intentaste aclarar la titularidad con el poder que te di. Fernando colocó sobre la mesa otro documento, la nota simple del registro de la propiedad con la intentona fallida de transferencia que Mateo había tramitado. No, yo solo quería asegurar las cosas legalmente, por si a ti te pasaba algo, intentó justificarse con torpeza. Y también querías asegurar legalmente el dinero que has estado desviando de mis cuentas de los apartamentos. ¿Durante los últimos 3 años? Fernando presentó entonces un informe conciso pero demoledor de las transferencias irregulares y los gastos inflados. Los ojos de Sofía se abrieron desmesuradamente, volviéndose hacia Mateo con una mezcla de estupefacción y horror. Era evidente que ella no estaba al tanto de toda la trama financiera. Mateo, ¿qué significa esto? ¿Qué has hecho?, susurró Sofía. Mis nietos, Adrián y Valeria, observaban la escena confundidos, sin comprender del todo la gravedad de lo que ocurría, pero percibiendo la enorme tensión ambiental. «Abuelita, ¿estás enfadada con papá?», preguntó Valeria con su vocecita. Ese instante me recordó el motivo por el cual había decidido gestionar esta situación de esta manera. No quería destruir a mi familia. No quería que mis nietos vieran a su padre humillado o a su abuela como una figura vengativa. No, cariño, le respondí con toda la dulzura que pude reunir. Tu abuela está un poco triste porque ha habido un gran malentendido, pero estamos aquí para solucionarlo como la familia que somos. Me volví hacia Mateo, que parecía al borde del colapso. Hijo, lo que has hecho está mal, muy mal. Has abusado de mi confianza, has intentado apropiarte de bienes que no te corresponden y lo que es aún peor, me has tratado como una carga, como si mi valor hubiera disminuido simplemente por haber envejecido. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. Sin embargo, continué, sigo siendo tu madre, y el amor de una madre no se desvanece ni ante la decepción más profunda. Saqué entonces otro documento de mi carpeta. Era el extracto de una cuenta bancaria que Mateo desconocía. El dinero que me habéis estado cobrando como alquiler no se ha malgastado. Lo he ingresado íntegramente en un fondo de inversión a nombre de Adrián y Valeria para sus estudios universitarios, un fondo al que ni tú ni Sofía tenéis acceso directo. Los ojos de mis nietos se iluminaron ante la mención de la universidad. ¿De verdad, abuela?, preguntó Adrián, siempre tan aplicado en sus estudios. Así es, mi amor.
tu abuela quiere asegurarse de que tengáis todas las oportunidades que merecéis. Volví a dirigirme a toda la familia. No estoy aquí para castigar a nadie, sino para restablecer la verdad y el orden. Esta casa es mía, y tengo pleno derecho legal a decidir qué hacer con ella. Vi cómo Mateo contenía la respiración, probablemente temiendo el peor desenlace. Mi decisión es la siguiente: la propiedad de esta casa seguirá siendo mía mientras viva. No obstante, os propongo un nuevo acuerdo familiar. Expliqué entonces mi plan. Mateo y su familia podrían seguir viviendo en la casa, pero bajo condiciones meridianamente claras. Pagarían un alquiler acorde al mercado actual, no la cantidad simbólica de antaño. Dicho alquiler se dividiría en 3 partes, una para cubrir mis gastos personales y manutención, otra para el mantenimiento y los impuestos de la propiedad, y la tercera para continuar nutriendo el fondo educativo de mis nietos. Además, añadí con firmeza, deberás restituir hasta el último céntimo que has desviado de mis cuentas, con los intereses correspondientes. Fernando se encargará de calcular la cantidad exacta y supervisar el plan de devolución. Mamá, yo no sé si podremos afrontar todo eso, comenzó Mateo. ¿Podréis? Lo interrumpí. He echado un vistazo a vuestras finanzas como parte de mi investigación. Vuestros apuros económicos no se deben a una falta de ingresos, sino a gastos superfluos y a una deficiente administración de vuestros recursos. También tendréis que aprender a vivir de acuerdo a vuestras posibilidades reales. Daniela, que había permanecido en un tenso silencio hasta ese momento, finalmente habló, con la voz entrecortada. Isabel, yo no sabía nada del dinero de los apartamentos, te lo aseguro. Te creo, Sofía, asentí. Pero sí sabías lo de cobrarme un alquiler. De hecho, la idea partió de ti. Ella tuvo la decencia de ruborizarse visiblemente. Lo siento, murmuró. Fue mezquino y desconsiderado por mi parte. Lo fue, convine. Pero todos cometemos errores. La cuestión es qué hacemos después de reconocerlos y cómo intentamos enmendarlos. Mateo, que parecía haber estado procesando la avalancha de información, finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban anegados en lágrimas. Mamá, lo siento tantísimo. No sé cómo pude. Me dejé arrastrar por la ambición, por la errónea idea de que merecía más de lo que tenía. Traicioné tu confianza de la peor manera posible. Sí, lo hiciste, respondí con serenidad. Y necesitarás tiempo y acciones concretas, no solo palabras, para reconstruir esa confianza perdida. Me levanté entonces, apoyándome en mi bastón, y me dirigí hacia el ventanal. El jardín que con tanto esmero cuidaba Sofía estaba floreciendo con los vibrantes colores de la primavera. La verdadera herencia que Javier y yo siempre quisimos legaros no eran propiedades ni dinero. Fueron los valores, ***, integridad, respeto, gratitud ***. En algún punto del camino, parece que algunos de esos valores se extraviaron. Me volví para encarar a toda mi familia. Pero nunca es tarde para recuperarlos. Esta dolorosa experiencia puede ser una oportunidad para todos nosotros, para recordar que el valor de una persona no disminuye con la edad, que las mujeres mayores no somos objetos de caridad ni cargas que soportar, sino fuentes de sabiduría, de amor y sí, a veces también, de lecciones difíciles pero necesarias. Mateo se levantó y con paso vacilante, se acercó a mí. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya estás perdonado, hijo, le aseguré. Pero la confianza es un jardín que hay que regar a diario, tendrás que ganártela de nuevo. 6 meses después, mucho había cambiado en nuestra familia. Mateo cumplió escrupulosamente con todas las condiciones que establecí, restituyó el dinero desviado, renunció formalmente al poder general que le había otorgado, que ahora estaba compartido entre mis 3 hijos, con la supervisión de Fernando, y comenzó a abonar puntualmente el alquiler justo por la casa. Más importante aún, la dinámica familiar se transformó por completo. Ya no era tratada como una carga o una visita incómoda. Mi opinión volvía a ser valorada, mis necesidades atendidas sin condescendencia alguna, y mi experiencia vital reconocida. Decidí permanecer en la casa, pero bajo condiciones muy diferentes. Ahora ocupaba el dormitorio principal, que Mateo y Sofía insistieron con genuina insistencia en cederme.
Mi movilidad había mejorado considerablemente y, aunque seguía utilizando el bastón para trayectos largos fuera de casa, dentro me movía con confianza y libertad. Sofía y yo descubrimos una complicidad inesperada. Me pidió que le enseñara los secretos de la fabada asturiana de Javier, que a toda la familia encantaba, y yo acepté con agrado. A cambio, ella me enseñó a manejar con más soltura las videollamadas para hablar con Clara y ver a mis otros nietos. Mateo pasaba más tiempo en casa, menos obsesionado con el trabajo y las apariencias. A menudo lo encontraba en el salón mostrándole a Adrián álbumes de fotos antiguas, contándole anécdotas de su propia infancia, o simplemente se sentaba conmigo en el porche, simplemente charlando. Una tarde, mientras tomábamos un té en el jardín, Mateo me confesó algo, ¿sabes, mamá? Durante mucho tiempo te vi solo como la madre, como si ese fuera tu único rol en la vida. Olvidé que eres Isabel, una mujer con su propia historia, sus recursos y su tremenda dignidad. Te reduje a una función, y eso fue terriblemente injusto. Muchos hijos lo hacen en algún momento, respondí con serenidad. Es parte del proceso de madurar, ver a los padres como personas completas, con sus propias vidas, no solo en relación a uno mismo. Lo que más me avergüenza es haber necesitado una lección tan dura para darme cuenta. Podrías habernos echado de casa, denunciarme legalmente, tenías todo el derecho del mundo. ¿Y qué habría ganado con ello, aparte de destruir nuestra familia? La venganza puede ofrecer una satisfacción momentánea, pero deja un regusto amargo que perdura para siempre. Mateo tomó mi mano entre las suyas. Eres la mujer más sabia que conozco, mamá. Gracias por enseñarme esta lección, aunque no la mereciera. Todos merecemos la oportunidad de aprender y rectificar, hijo. Incluso a mi edad, sigo aprendiendo cada día. Mientras observábamos a Adrián enseñarle a Valeria a hacer volar una cometa en el jardín, reflexioné sobre todo lo acontecido. La vida me había enseñado que, a veces, las crisis más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas y transformadoras. Mi operación de fémur, que inicialmente parecía una terrible limitación, me empujó a desvelar una verdad enquistada que necesitaba salir a la luz. El intento de mi hijo de aprovecharse de mi vulnerabilidad terminó, paradójicamente, fortaleciendo nuestro vínculo y enseñándole una lección de valor incalculable sobre la integridad y el respeto. A mis 70 años, había reafirmado que la edad no es sinónimo de declive, sino de experiencia acumulada, que no disminuye nuestra dignidad, nuestra inteligencia ni nuestro valor intrínseco. Había demostrado que las mujeres mayores no somos meras figuras decorativas o cargas pasivas que la sociedad o la familia deben soportar, sino personas completas, con pleno derecho al respeto, la autonomía y el reconocimiento. Y quizás lo más importante, había confirmado una vez más que incluso en los momentos más oscuros, cuando te enfrentas a la decepción más profunda por parte de aquellos a quienes más amas, siempre existe un camino que permite impartir justicia sin aniquilar el amor, un camino que exige coraje, paciencia y una sabiduría que, a menudo, solo los años vividos pueden otorgar.